La primera carta llegó en una mañana gris, cuando el mundo parecía suspendido en un silencio extraño, como si guardara un secreto que yo aún no estaba listo para escuchar. Me desperté con la misma sensación de siempre. Un vacío espeso detrás de los ojos. Un nombre que no sabía pronunciar. Una vida que no conseguía recordar. Mi memoria era un cuarto oscuro sin puertas. Yo era un desconocido incluso para mí mismo. Caminé hacia la puerta sin motivo claro, guiado solo por una inquietud que no podía explicar. Al abrirla, no encontré a nadie. Solo el pasillo silencioso, iluminado por la luz tenue de la mañana. Pero allí, en el suelo, había un sobre blanco, pequeño, sin remitente, sin destinatario, sin una sola marca que explicara de dónde venía. Lo recogí con cautela. El papel estaba frío, como si hubiese pasado la noche entera esperando por mí. Sentí un estremecimiento recorrerme el brazo. No reconocía el objeto, pero ¿había algo? Una sensación leve, como si mis dedos ya lo hubieran sostenido una vez en otra vida. Me senté a la mesa. Abrí el sobre con manos que temblaban más de lo que me permitía admitir. Dentro, una hoja doblada en dos. La despliegué lentamente. La letra era hermosa, firme, clara, escrita con paciencia y dolor. La frase era corta, apenas una línea. Te extraño, aunque estés aquí. Algo en mi interior se quebró. No supe por qué. No recordaba a nadie que pudiera escribirme algo así. No recordaba un rostro que me buscara, ni una voz que pronunciara mi nombre. De hecho, ni siquiera recordaba mi propio nombre. Pero al leer esas palabras, una punzada profunda me atravesó el pecho, como si un sentimiento antiguo intentara abrirse paso entre las sombras de mi mente. Leí la frase una y otra vez. ¿Te extraño? ¿Quién me extrañaba? ¿Y por qué? Me incliné hacia atrás, tratando de respirar, pero el aire se sentía denso, pesado, como si la casa entera hubiera cambiado al leer esa carta, como si esa simple frase hubiera alterado algo en el ambiente. Algo dentro de mí despertaba, aunque yo luchara por comprenderlo. Doblé la carta con cuidado, sin saber qué hacer con ella. ¿Era para mí? ¿O alguien la había dejado en la puerta equivocada? Pensé en tirarla, pero mi mano no obedeció. Había una fuerza silenciosa empujándome a conservarla, como si esa hoja de papel fuese la primera pieza de un rompecabezas que llevaba meses, tal vez años, intentando reconstruir. La guardé en el cajón, y durante todo el día, la frase siguió persiguiéndome, como un susurro, como una advertencia, como un recuerdo que mi mente no podía mostrar, pero que mi corazón se negaba a olvidar. Esa noche, algo cambió dentro de mí, porque por primera vez tuve la certeza de que alguien, en algún lugar, me conocía. 3 días pasaron sin que nada nuevo apareciera. Ni cartas, ni golpes en la puerta, ni señales de que alguien allá fuera pensara en mí. Sin embargo, la frase de la carta, «Te extraño, aunque estés aquí», no me abandonó ni un solo instante. Era como un eco constante dentro de mi cabeza. Un eco que no venía de un recuerdo, sino de una ausencia. Y entonces, justo cuando empezaba a convencerme de que todo había sido un error, la segunda carta llegó. No escuché pasos, ni movimiento, ni respiración detrás de la puerta. Fue como si la carta simplemente hubiera nacido ahí, aparecido por sí sola en el umbral. La encontré temprano, cuando fui a buscar un vaso de agua. Otra vez ese sobre blanco. Otra vez sin remitente. Otra vez destinado únicamente a mí. Pero esta vez sentí miedo. Tomé el sobre con cautela. Noté algo distinto. El papel estaba más blando en las esquinas, como si hubiese sido sostenido demasiado tiempo entre los dedos de alguien nervioso. Como si la persona que la escribió hubiese dudado mucho antes de entregarla. Me senté frente a la mesa y abrí el sobre. La hoja tenía más texto que la primera. La letra,
Aunque igual de firme, estaba ligeramente temblorosa, como si la mano que escribió cargara un peso emocional imposible de disimular. La frase inicial me atravesó. No sé cuánto más podré escribirte. Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo. Sé que no recuerdas mi voz, pero yo sigo escuchando la tuya. Sigo esperándote, aunque no regreses del todo. Tragué saliva. Una presión subió por mi garganta, inexplicable. Mis ojos se nublaron por un instante. No conocía esa voz escrita, pero la forma en que se dirigía a mí, la intimidad, la cercanía, el dolor detrás de cada palabra, todo eso me resultaba intolerablemente familiar. Pero lo que más me perturbó fue la frase subrayada al final del párrafo. Tú prometiste no olvidarme. Dejé caer la carta. El impacto emocional fue tan fuerte que tuve que apoyar ambas manos en la mesa. ¿Una promesa? ¿Yo había hecho una promesa a alguien? ¿A quién y cuándo? Me levanté, caminé por la habitación, respirando agitado. Sentía algo intentando abrirse paso dentro de mi cabeza. Un destello, una sombra, un olor, unas manos entrelazadas, pero nada se materializaba. Volví a tomar la carta y la leí nuevamente. Esta vez, algo más llamó mi atención. En la esquina inferior había una pequeña marca, como una lágrima seca. No era humedad del clima, no era agua, era humana, era íntima, y entonces me invadió una idea perturbadora. ¿Y si quien me escribía no solo me conocía, sino que me amaba? Me quedé sentado, respirando hondo, mientras un pensamiento aún más inquietante se abría paso. ¿Y si yo también la había amado? ¿Y si había olvidado incluso eso? La segunda carta no solo traía misterio, traía dolor, traía urgencia, abría una puerta y revelaba que había mucho más que yo aún no estaba preparado para recordar. Los días siguientes se volvieron insoportablemente silenciosos. Cada minuto sin una nueva carta era una punzada de ansiedad que me recordaba lo frágil que era mi mundo ahora. No sabía si temía recibir otra, o si temía que dejaran de llegar para siempre. Ambas posibilidades me asfixiaban. Me movía por la casa como si cada objeto pudiera esconder una pista. Miraba espejos que no devolvían recuerdos. Abría puertas que no llevaban a ninguna historia conocida. Nada. Solo paredes. Solo vacío. Hasta que decidí abrir un pequeño cajón del aparador que siempre había evitado. No sabía por qué lo había ignorado durante tanto tiempo. Quizá porque algo dentro de mí sabía que allí había algo que podía hacerme daño. O quizás porque allí estaba lo que yo más necesitaba encontrar. Respiré hondo y tiré de la manija. El primer objeto que apareció fue un cuaderno de tapa negra, del tamaño de una mano. Estaba gastado, con las esquinas dobladas por el uso. Lo tomé con cuidado, sintiendo una extraña reverencia hacia él. Lo abrí. Cada página estaba completamente en blanco. Pero al acercarlo al rostro, noté un olor tenue a tinta antigua, como si alguna vez hubiera estado lleno de palabras que ya no existían, como si alguien, tal vez yo mismo, las hubiera arrancado una a una. Debajo del cuaderno había una fotografía, vieja, desgastada. En ella un hombre abrazaba a una mujer al pie de un gran árbol. El hombre tenía mi altura, mi postura, pero su rostro había sido arrancado de la imagen, no por el tiempo, no por accidente, sino por una mano que lo había arrancado con furia o con dolor. La mujer, sin embargo, permanecía intacta. Su sonrisa era cálida, dulce, profundamente íntima. Sus ojos parecían reconocerme, como si me miraran a través del tiempo. Un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Guardé silencio unos segundos, sosteniendo la foto como si fuera un fragmento de mí. ¿Era ella la autora de las cartas? ¿Era ella mi esposa? ¿Era el árbol un lugar importante? Mi cabeza comenzó a latir con fuerza.
Imágenes fugaces aparecieron y desaparecieron en un instante. Hojas moviéndose al viento, el sonido de una risa suave, un perfume dulce, un anillo en una mano femenina, un atardecer dorado. Pero luego todo se desvaneció, como siempre. Seguí revisando el cajón. Encontré un pequeño recibo arrugado de una lavandería. Fecha: 2 meses antes de que yo perdiera la memoria. En la parte superior, he escrito a mano, un apellido: Rivas. Mi supuesto apellido. Pero yo no recordaba haberlo usado jamás. También había una llave, pequeña, de metal oscuro, fría, con una inscripción en la base: E14. La sostenía entre los dedos. La forma, el peso. Algo en ella despertaba una sensación antigua en mí, como una puerta que mi mente quería abrir, pero aún no podía. Coloqué todos los objetos sobre la mesa: el cuaderno vacío, la foto incompleta, el recibo, la llave, las 2 cartas. Era un altar improvisado de una vida que yo había olvidado. Una vida que alguien estaba intentando que yo recordara. Y entonces lo supe con claridad absoluta. No estaba solo en esta búsqueda. Alguien más también me estaba guiando. 3 días después de encontrar la foto rasgada y la llave marcada con E14, una inquietud extraña comenzó a crecer dentro de mí. No sabía si provenía del silencio de la casa, de los objetos esparcidos sobre la mesa o del peso invisible de las cartas que ya había recibido. Pero algo en el aire había cambiado. Al caer la tarde, un golpe suave sonó en la puerta. No fue un golpe firme, sino un toque casi tímido, como el roce de alguien que dudaba entre llamar o huir. Mi corazón dio un salto violento. Me acerqué lentamente. Abrí. Nada. El pasillo estaba completamente vacío. Hasta que bajé la mirada. Allí estaba. Una tercera carta. Pero no estaba dentro de un sobre esta vez. Era solo una hoja doblada, temblando levemente por la corriente de aire que entraba desde la puerta. La recogí con manos tensas. El papel estaba tibio, como si la persona que la dejó hubiese estado allí apenas unos segundos antes. Cerré la puerta, respiré y me senté frente a la mesa. Abrí la carta. La letra era igual a la de las 2 anteriores, pero esta vez había algo distinto en el trazo. Dolor. Mucho dolor. La primera línea me atravesó. No sé cuánto más podré escribirte. Mis dedos se congelaron alrededor del papel. Seguí leyendo. Sé que no recuerdas mi voz, pero yo sigo escuchando la tuya en mi cabeza. Sigo esperándote, aunque vuelvas sin volver del todo. Mis ojos se llenaron de un calor extraño, una mezcla de tristeza y miedo. La siguiente frase estaba subrayada con fuerza. Tú prometiste no olvidarme. Las palabras retumbaron como un golpe dentro de mi pecho. ¿Promesa? ¿A quién? ¿Y por qué yo no recordaba nada? Me levanté abruptamente, sintiendo el corazón latir en la garganta. Caminé por la habitación respirando rápido, tratando de juntar fragmentos que no existían. Al tocar la pared fría, una imagen fugaz cruzó mi mente. Una mano femenina, suave, tomando la mía. Un susurro, una risa, un camino lleno de hojas, una promesa dicha en voz baja. Pero todo desapareció al instante, como si mi mente tuviera miedo de sí misma. Volví a la mesa, tomé la carta otra vez. Esta vez, algo nuevo llamó mi atención. En la parte inferior había una pequeña mancha seca. No era humedad, no era tinta. Era una lágrima, humana, dolorosa, real. La mujer que escribía me estaba llorando. Por mí, por alguien que fui, y ya no era. Y entonces la última parte del texto destruyó la poca estabilidad que me quedaba. Te vi ayer. Caminabas cerca de la plaza donde solíamos encontrarnos. Pasaste frente a mí, me miraste. Y no me reconociste. Se me escapó un suspiro cortado, casi un sollozo. Había alguien allá afuera que me conocía profundamente. Alguien
que había compartido una vida conmigo, alguien que aún me buscaba. Y yo había pasado a su lado como un extraño. La carta tembló entre mis dedos. Ya no era solo un misterio, era una pérdida viva, dolorosa, latente. Y por primera vez entendí algo con una claridad brutal. Mi olvido no era solo mío. Había destruido el corazón de alguien más. Esa noche, el insomnio fue una presencia viva, casi física. Me moví por la casa como si las paredes observaran mis pasos, como si cada objeto guardara un fragmento oculto que yo aún no estaba listo para enfrentar. Las cartas, la foto sin mi rostro, la llave marcada con E14. Todo parecía formar un mapa incompleto de una vida que había perdido. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando el silencio se volvió tan profundo que casi dolía, escuché un sonido en la puerta. Esta vez no fue un golpe, fue un deslizamiento lento, delicado, cuidadoso. Me congelé. Sabía lo que significaba. Caminé hacia la puerta con pasos lentos. Allí, en el suelo, descansaba otro sobre blanco. Pero este era distinto. El papel era más grueso, más antiguo. Tenía un aroma suave a lavanda, un perfume que me golpeó con una familiaridad inquietante. Algo en ese olor despertó un eco en mi pecho, como si una memoria enterrada hubiese respirado por primera vez. Me senté frente a la mesa. Respiré hondo. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una hoja cuidadosamente doblada. Y apenas vi la letra, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Era mi letra. Mi respiración se cortó. Sentí un vértigo que me obligó a apoyar una mano en la mesa. Con la otra, levanté la carta y comencé a leer. Si estás leyendo esto, significa que ya no recordarás nada, ni a ella, ni a nosotros, ni lo que pasó aquella noche. El papel me tembló entre los dedos. ¿Yo había escrito esto? ¿A mí mismo? Seguí leyendo, con el corazón latiendo rápido y dolorosamente. Buscarás respuestas, pero no puedo dártelas todas. Sin embargo, no hay algo que no debes olvidar, aunque tu mente lo borre. La amabas, más de lo que imaginabas. Una punzada aguda me recorrió el pecho. Cerré los ojos un instante, sintiendo un dolor antiguo que no podía comprender. La carta continuaba: si perdiste la memoria, entiende que fue un accidente. No huiste, no la abandonaste, la olvidaste porque te obligaron a olvidar. El mundo pareció detenerse. Obligaron. ¿Quién? ¿Y por qué? Mis manos sudaban. Pasé la vista por la habitación como si algo o alguien pudiera surgir de las sombras. Luego seguí leyendo. No puedo escribir nombres. No aquí. Pero dejé señales en la casa, en los objetos, en las palabras que ella nunca dejó de escribirte. La verdad cayó sobre mí como un peso insoportable. Las cartas las había escrito alguien más, pero seguían un plan que yo mismo había iniciado. Tragué saliva, sintiendo el mundo girar. El final me destruyó y reconstruyó al mismo tiempo. Ella fue tu esposa. Y tú fuiste el hombre que prometió no olvidarla. La palabra sen, esposa, se clavó en mi mente como una llave que abría una puerta escondida. Mi esposa, mi vida, mi mundo, mi amor, y yo la había olvidado. Durante largos minutos no pude moverme. La carta descansaba abierta sobre la mesa, revelando verdades que se sentían demasiado pesadas para un solo corazón. Las palabras «ella fue tu esposa» seguían resonando en mi mente como un eco grave, imposible de ignorar. Era como si un pedazo de mi alma hubiera estado dormido, esperando precisamente este momento para despertar. Me incliné hacia atrás en la silla y pasé una mano por mi rostro. Sentía un cansancio profundo, no del cuerpo, sino del alma. ¿Cómo podía alguien olvidar a la persona con la que compartió la vida?
¿Cómo podía un vínculo tan fuerte desaparecer de mi mente como si jamás hubiera existido? Pero, aunque mi memoria estaba vacía, mi cuerpo no lo estaba. Había emociones que surgían de lugares que no entendía. Una opresión en el pecho, un temblor leve en las manos, una sensación de pérdida tan grande que amenazaba con desbordarse. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. La noche seguía cerrada, silenciosa, con ese tipo de calma que no trae paz, sino un recordatorio inquietante de que algo está a punto de cambiar. Apoyé la frente en el cristal frío. El contacto con la superficie helada me ayudó a respirar mejor. Allí, en medio de esa quietud, intenté llamarla en mi mente. Elena. El nombre que había aparecido en la carta. Mi esposa. Pero por más que repetía la palabra, no surgía una imagen clara, no una voz, no un recuerdo, solo un vacío que dolía. Y aún así, algo en mí sabía que la habían amado profundamente, que la había cuidado, que la había mirado a los ojos de una forma que solo se mira a quien se considera el centro del mundo. Lo sabía sin saberlo, lo sentía sin recordar. Me aparté de la ventana y regresé a la mesa. Tomé la foto rasgada entre mis dedos. Observé el rostro de la mujer. La misma sonrisa dulce. La misma mirada cálida. La misma sensación de una historia compartida que se me escapaba como arena entre los dedos. Era ella. Tenía que ser ella. Me temblaron los labios al susurrar su nombre en voz baja. Elena. Fue la primera vez que lo pronuncié. Y en cuanto lo dije, una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla sin que pudiera evitarlo. No recordaba a mi esposa, pero la extrañaba. La extrañaba con una intensidad que no tenía sentido para un hombre que había perdido la memoria. Era una nostalgia sin imagen, un amor sin rostro, una promesa rota sin saber cuándo la rompí. Apoyé ambas manos sobre la mesa intentando ordenar mis pensamientos, las cartas, el olor a lavanda, la fotografía, la llave marcada con E14. Todo señalaba algo, un lugar, una historia, una noche que había cambiado todo. Y en ese silencio profundo, entendí algo que me estremeció. Recordar podría destruirme, pero no recordar ya estaba haciéndolo. Tenía que, o seguir, aunque doliera, aunque temiera lo que pudiera encontrar. El amanecer llegó sin que yo lograra dormir. La casa seguía sumida en ese silencio espeso que parecía observarme. La carta en mi propia letra seguía abierta sobre la mesa, como una herida. Mi esposa, Elena. Un nombre que dolía y consolaba al mismo tiempo. Mientras el primer rayo de luz entraba por la ventana, tomé la decisión de revisar nuevamente los objetos sobre la mesa. Tal vez había algo que se me había escapado, algo que no había visto con la claridad que la verdad exigía. Pero antes de que pudiera tocar siquiera la fotografía, un sonido me congeló. Un roce. Suave, casi imperceptible, como papel deslizándose por el suelo. Me giré de inmediato hacia la puerta. Allí estaba, una nueva carta, una cuarta. Pero esta vez, el sobre era distinto, de un tono marfil envejecido, con un borde casi dorado, y ligeramente marcado, como si hubiera sido guardado durante años antes de ser entregado. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con pasos lentos. La recogí, y al sostenerla, una sensación indescriptible me invadió. Un escalofrío que no era miedo, sino reconocimiento. Volví a la mesa, me senté. Respiré profundamente y abrí el sobre. Dentro había una hoja más pequeña que las anteriores, escrita con una caligrafía fina, delicada, diferente. Una letra que no había visto todavía, una letra que me hizo arder los ojos sin saber por qué. Leí en voz baja: mi amor. Encontré tu última carta. Sé que no recuerdas, pero yo sigo aquí. No tengas miedo. No estás solo. Elena. Clavé mis dedos en el borde del papel.
Mi pecho se apretó con una fuerza brutal. Era su letra. Era ella. Era real. No era alguien escribiendo en su nombre. No era un engaño. Era Elena, mi esposa, la mujer que había perdido, la mujer a la que había olvidado. Pero había algo más. Algo que me dejó sin respiración. En la parte inferior de la carta, escrito a lápiz, casi borrado, como si quien lo escribió dudara en dejarlo allí, había un mensaje adicional. Te vi de nuevo hoy. No estabas solo. Sentí como un frío profundo me subía por la columna. Una frase tan simple, pero devastadora. Me quedé petrificado. Tragué saliva. Miré hacia la puerta, hacia la ventana, hacia el pasillo. Y entonces lo escuché. Un leve crujido en el piso detrás de mí, un susurro casi inaudible, un hilo de aire que no venía de la ventana. Me giré lentamente, muy lentamente. La ventana y la habitación estaba vacía, pero la sensación de presencia era tan intensa que me costó respirar. Alguien estaba allí, o había estado. Alguien que no era Elena, alguien que la carta insinuaba, alguien que me seguía. Y por primera vez tuve un pensamiento nítido, brutal, inevitable. No solo había olvidado a mi esposa, también había olvidado a mi enemigo. La luz de la mañana se volvió fría. El aire, pesado. La casa ya no era segura.